Amados, muy buenas noches, Dios les bendiga en esta hora en el nombre precioso de Cristo Jesús. Les damos un saludo muy especial a todos nuestros hermanos que están allí en casa, que están conectados con nosotros en esta hora, todos los martes, 8 de la noche, creciendo juntos. Les bendecimos en esta hora y queremos que ustedes allí en casa puedan invitar a su familia, a sus seres queridos y compartan el link allí en YouTube o en Facebook. Estamos conectados en esta hora y en esta noche muy especial tenemos una pareja invitada muy especial que nos conocemos hace muchos años, Cecitar y Juli. Ellos son de la parte ministerial de la iglesia, comparten con nosotros, están en el liderazgo. Entonces ellos tienen un tema muy especial para compartirnos en esta noche acerca de la comunicación. Entonces bienvenidos Cecitar, Juli, bienvenidos. Pastor. Y bueno, este es su tiempo. Dios les siga bendiciendo. Gracias por estar con nosotros. Pastor. Gracias. Sigan con nosotros. Dios les bendiga. Gracias. Bueno, buenas noches, amada familia en Cristo. Como nos presentó ya el pastor, somos César y Juliana. Somos una pareja que ya llevamos casados 15 años. 15 años, gracias a Dios. Bueno, y en esta noche Dios nos ha iluminado para traer a ustedes un tema que hemos venido desarrollando como pareja, Y estudiando también. estudiándolo pues durante algunas sesiones los dos, y es la comunicación en la pareja. Decidimos hablar acerca de este tema porque creemos que es un tema muy importante para poder desarrollarlo y que lo tengamos en cuenta en el momento en que decidimos de pronto formar familia, cuando la estamos formando y durante todo el proceso de vida. La comunicación es algo que pues no se puede obviar y se necesita todo el tiempo. Como dice mi esposa, la comunicación y es creciendo juntos. Entonces vamos a empezar con Santiago 1:19, que es sobre el tema, y dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Bueno, aquí la palabra Pablo escribe refiriéndose precisamente a ese proceso comunicativo, ¿sí? Él habla primero acerca del oír, ¿sí? Tiene tres partes este versículo en Santiago 1:19, tiene tres partes. Él habla acerca de pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y pronto para oír es algo que a nosotros nos confronta a veces como pareja, porque no es tan sencillo. Y aquí viene la pregunta: ¿qué es oír? ¿Qué es oír? Y oír es una sensación, ¿no? Es un sentido que Dios nos ha dado y pues es algo que nosotros venimos desarrollando y que es una percepción. Si no ponemos atención, si no nos esforzamos por tener como más cuidado con esa percepción, pues va a ser difícil hacer este proceso de ser primero tardo para oír. ¿Por qué será que Pablo puso primero tardo para oír y no dijo, espere, tardo para hablar? Porque en la comunicación primero se necesita escuchar. Yo necesito escuchar para poder responder a la persona lo que necesita. Eso es como lo que yo interpreto a través de esta palabra que nos está diciendo Pablo. Así es, esposita. Dice: cuando hablamos demasiado y oímos poco. Es algo que yo he estado aprendiendo, porque a veces yo llego como muy entusiasmado o muy arrebatado y mi esposa me quiere hablar de algo. Entonces, ¿qué pasa? Yo no la escucho. Yo llego con mi arrebato ahí y empiezo a decir, ay, mira qué pasó esto, pero ella me tiene que decir algo tan importante que yo no caigo en la nota en ese momento y he aprendido durante todos estos años, ya con la mirada, ya con su forma de ser, que cuando ella me dice algo, bueno, voy a empezar a hablar menos y tengo que empezar a escuchar más de lo que ella me está diciendo. Eso también se trata de la comunicación en pareja, porque hay muchas personas y muchas parejas
donde los dos quieren hablar al tiempo y empiezan a hablar al tiempo y nunca llegan a nada y ahí es donde empiezan los problemas. Entonces, a mí me ha costado eso y estoy aprendiendo a escuchar. Sí, es un tema también de interrelacionarse, ¿no? Que no solamente nos quedemos como en, bueno, yo solamente te escucho y callo, sino también es saber en qué momento yo debo tener ese tiempo para poder expresar mis sentimientos, ¿sí? Poder decirle a cada uno, pues poderme expresar de la manera adecuada. Entonces, pues para nosotros las mujeres es muy fácil comunicarnos, para nosotras las mujeres es más sencillo hablar. Para nosotras se nos facilita más de pronto expresar nuestros sentimientos porque eso hace parte de nuestro ser mujer. Y ese ser mujer también tenemos que ayudar a complementarnos con nuestro esposo, con nuestro hombre, que nos ayude a veces también a tener esos tiempos de callar y poder escuchar a nuestro esposo y poderle ayudar a transmitir también sus sentimientos. Perdón, te interrumpo. Sí, eso está bien. Hay algo que también en nuestra experiencia que hemos vivido y todo, tenemos que, bueno, saber oír y escuchar. Me perdí la idea. Bueno, sí, saber oír y escuchar, pero también tener como esos tiempos en que a veces los silencios son necesarios. No solamente es hablar y hablar, sino poder disfrutar esos tiempos de silencio. Exactamente. A veces cuando nosotros llegamos a la casa, ¿sí? Que tú me dices, yo te pregunto, oye, mi amor, ¿cómo te fue? Ay, mira, pasó esto, mira que esto, ay, mira que me fue bien, que escuché esto, que hice esto. Y nosotros como hombres nos dice nuestra esposita, oye, ¿cómo te fue, pollito? Bien, bien todo. Ahí no hay comunicación en pareja. Para mí, personalmente, también estoy aprendiendo eso que yo antes como que la saco de taquito, no, me fue bien ya. Pero los hombres como que tapamos más o como que no mostramos todos nuestros sentimientos y nuestras emociones. Sí, les cuesta un poco más. Y tenemos que aprender a comunicarnos con nuestra esposa, porque así también si nos comunicamos con nuestra esposa, nuestros hijos también van a aprender a comunicarse con nosotros. Y nuestra generación es una generación donde todavía se inculcaba mucho que el hombre, en cierto modo, limitara sus expresiones de afecto y, por ejemplo, me imagino que a ti también todavía te decían, no, llorar es de niñas o no llore, que los hombres no lloran. Entonces esas cosas hacen que la comunicación entre los esposos sea un poco más difícil. Y para nosotras como mujeres, pues sí nos permiten llorar y hacer todas estas expresiones de nuestros sentimientos, son más sencillas, pero a veces no sabemos cómo ayudarle a nuestros esposos a poder expresar esos sentimientos. Entonces hay que aprender a leer a la persona, ¿sí? Nosotros pues como ya llevamos 15 años, a veces es más fácil yo leer cuando él está un poco más molesto o cuando algo le pasó, entonces yo debo aprender a parar y decir, cuéntame de tu día, para poder saber qué fue lo que pasó. Exactamente, y eso no quiere decir que ahí nosotros vamos a debilitarnos, ¿sí? Vamos a ser menos hombres, eso no quiere decir eso. Tenemos que aprender porque eso es muy importante para una pareja. Entonces, por eso habla Pablo de tardo sea pronto para oír, perdón, pronto para oír. Pronto, o sea, que todo el tiempo estemos un poco más dispuestos a oír que a hablar. Bueno, ahí entonces viene un tema que sería la escucha empática. Como él nos dice que seamos prontos para oír, tenemos que aprender a deleitarnos en el escuchar. La escucha empática es una virtud que podemos desarrollar. Es poder escuchar a mi esposo y entender que él está viviendo una situación y yo la puedo interpretar a mi manera, pero ese no sería una escucha empática, sino una escucha empática sería poder escucharlo a él y mirar a través de su relato qué es lo que él está viviendo. En una lectura que hicimos ayer, antenoche, decían acerca de mirar el mapa
con el que yo estoy relatando la historia. Los dos podemos tener el mismo mapa, pero los dos podemos estar mirando dos puntos distintos. Entonces es importante que seamos empáticos en ponernos en los zapatos del otro en el momento de escuchar, para poder ser mucho más comprensivos y ser esos prontos para oír, prontos para oír. Entonces, nuevamente yo recalco eso porque a mí me parece tan importante que Pablo le haya puesto ese énfasis en el tema de que seamos prontos para oír y tardos para hablar. Bueno, respecto también al tema de tardos para hablar, pues hay momentos en que estamos un poco molestos, ¿cierto? Y ya Pablo empieza a referirse a este tema cuando dice tardo para hablar, ¿sí? Y tardo para airarse, ¿cierto? Entonces, en tardo para airarse, quizá nosotros tenemos ahí también tela que cortar. Sí, en Proverbios 15:1 nos dice la palabra, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Hay momentos en que estamos molestos, ofuscados. Nosotros cuando empezamos nuestros primeros años, ahí empezamos a moldearnos y a conocernos, ¿sí? Todavía como que no sabemos cuál es el carácter tan fuerte de ella como tanto del mío en nuestras vivencias y todo. Entonces pasaba que cuando teníamos un problema, Juliana estaba como enseñada por parte de familia, porque también de la familia viene así cosas, que a ella le gustaba era alegar y pelear en el momento. Y empezaba como así, se ofuscaba, decía, pero yo vengo de otra familia donde callamos, nos relajamos y si no me gustó, me voy, me doy una vueltica porque así pasó, que cuando ella estaba ofuscada, yo dije, ¿esta vieja qué le pasó? Así, yo le dije, no, yo hice César se conoce y dije, no, yo no quiero ahorita de pronto ofenderla o que se me salga una mala palabra. ¿Qué hacía? La dejaba peleando sola ahí con la sombra de ella y yo me salía de la casa y me iba y me daba una vuelta a la cuadra. Y eso para mí era terrible. O sea, para mí eso era la peor ofensa que me podía hacer, porque yo decía, pero a este, ¿qué le pasa si yo estoy tratando de hablarle lo que estoy muy molesta? Y entonces para mí era incomprensible ver a una persona que se iba y no me confrontaba, porque yo estaba acostumbrada, era precisamente a la confrontación. Y la palabra de Dios es muy sabia, definitivamente, cuando dice Pablo, tardo para hablar y tardo para airarse, precisamente se refiere a esta capacidad que mi esposo tenía, que yo la verdad no la tenía, que era decir, un momento, estamos muy ofuscados, es mejor tomarnos un respiro, ¿sí? Y luego hablar, porque eso sí es algo importante. O sea, no se trata de que uno se quede callado, por eso la palabra dice tardo, no quiere decir que usted no hable, ¿sí? Aquí Pablo no puso, sea pronto para oír y calle, y no se ponga de mal genio, no, eso no dice la palabra. La palabra dice sea tardo, o sea, aletárguese en el momento en que quiera hablar, espere, como dicen nuestros hijos, ¿no? Cuando ven un semáforo, está en verde, dale papá, o cuando está en amarillo hacen run, 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 o cuando está en rojo, pues dice para, ¿cierto? Y ahí nos ponen un semáforo en rojo, pero el semáforo en rojo no se queda todo el tiempo en rojo, sino pasa amarillo. Entonces podemos, en esos tiempos aprendimos, y yo aprendí lo importante que sí era no confrontar inmediatamente. Eso nos ahorró muchos dolores de cabeza entre los dos. Yo aprendí que a mi esposo le gustaba y era algo que después se lo admiré. Al comienzo, la verdad, me desesperaba porque yo no encontraba contra quién pelear. Entonces, ya después fue una virtud para nosotros tener esos espacios. Obviamente, él lo que hacía
era no querer hablar después, pero para mí era importante solucionarlo. Y eso sí es algo que de pronto tú también aprendiste, ¿cierto? Sí, yo también aprendí porque como que yo quería desviar, desaparecer, hacerme de las gafas, no pasó nada. Pero también aprendí eso de Juliana, de que las cosas las teníamos que arreglar, ¿sí? Yo me daba mi vueltica, llegaba a hacer eso y ahora bueno, hablemos, pero como que trataba de evitar otra vez el tema, pero Juliana es persistente, me dijo, no, no, Un poquito. tenemos que arreglar esto porque se puede de pronto aumentar el problema o hay cosas que se pueden activar más adelante, entonces también como hombre aprendí, bueno, listo, tienes toda la razón, te escucho, sigue hablando y ya nos comunicamos mucho mejor. Por supuesto. Entonces, son cosas que la palabra de Dios nos da las pautas, pero hay que desglosarlas. De un versículo tan pequeño se sacan grandes enseñanzas donde podemos quedarnos aquí perfectamente la hora que tenemos hablando acerca de estos tres temas. Nuevamente, pronto para oír, ¿sí? Ser un buen oyente. Aquí se me había olvidado algo que quería compartirles respecto al buen oyente. ¿Cuáles son las pautas para ser un buen oyente? Un buen oyente, lo primero que hace es quitar todas las distracciones. Estar dispuesto. Estar dispuesto, ¿cierto? Un buen oyente no coge el celular y está ahí pendiente del celular mientras que estamos hablando. Sería muy maluco, por ejemplo, en este momento que nuestros amigos en YouTube o en Facebook que nos están viendo, mientras que nosotros hablamos, tengamos aquí el celular, que yo esté hablando y tú con el celular ahí mirándolo, pues no hay una buena comunicación y quizá ustedes pasarían siguiente, siguiente video. Entonces, para nosotros es muy importante como seres humanos tener ese apartar todas las distracciones para ser un buen oyente. Así es, esposa. Algo que pues hemos estado notando con ella y en todas las familias pasa es que la familia se reúne a desayunar o se reúne a almorzar y todos con su celular. Eso se está perdiendo, esa privacidad, se está perdiendo eso porque ya como que no nos importa, ¿sí? Digámoslo así, no nos importa si estoy desayunando con ella, si estoy desayunando con mis hijos, porque está el celular. Yo creería que con Juliana empezamos a hacer también el ejercicio y queremos hacerlo bien, que si estamos desayunando vamos a dejar ese celular a un lado porque nuestros hijos se están dando cuenta y más adelante nos van a hacer la misma, ¿sí? Más adelante crecen, son adolescentes y están en ese celular y nosotros ahí, pero ¿qué hace con ese celular? Pero ¿cuál fue el ejemplo que nosotros les dimos a nuestros hijos? Y es algo que se está dañando la familia, el celular está dañando la familia y todo eso, entonces tenemos que también aprender y pedirle sabiduría a Dios. Sí, más que el celular, es el uso del celular, porque el celular es una excelente herramienta, ¿sí? Pero si tú no la usas de manera inteligente, puede dañar tu familia. ¿Qué otra cosa es para ser un buen oyente? No interrumpir. Entonces, ¿qué tal si mi esposo estuviera hablando aquí y yo metiera la cucharada sin darle a él pautas para hacerle entender que también tengo que hablar, ¿cierto? No interrumpir, sino escuchar. Tener paciencia, eso a mi esposito le cuesta un poquito más, ¿eh? Le cuesta más el tema de la paciencia porque viene una familia que todos son muy acelerados, entonces las personas que son aceleradas pues tienen que tener paciencia en el momento de la escucha porque se pierde uno de información importante cuando está impaciente y como que está pensando en otras cosas. Eso también es una buena forma de ser un buen oyente. Tratar de acallar esas voces que tenemos y ponerle la atención a la persona que está hablando. Mirar al otro y sus actitudes. ¿Sí? Si yo veo que mi esposo pues está cansado de que yo le hable o si empieza a bostezar o eso, pues yo le digo, ¿estás cansado? Porque si quieres hablamos en otro momento, ¿sí? Obviamente uno de mujer, uno como que dice, pero está cansado y todo el día yo he estado también haciendo otras cosas, pero yo quiero hablar. ¿Sí? Pero también hay que entender las actitudes de la otra persona. Entonces ese tema del ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse es como la base de la comunicación y a nosotros como esposos nos ha servido. Obviamente hemos tenido nuestros momentos difíciles de comunicación.
creo que ninguno de los seres humanos somos personas fáciles. Y todos tenemos nuestras situaciones. Pero entre César y yo, que somos tan complementarios, hemos podido desarrollar una comunicación muy chévere. Hay tiempos en que estamos muy callados, pero los silencios también son agradables. Bueno. Ahí mientras tanto, ayer estábamos haciendo un ejercicio con Juliana de lo que estamos estudiando y entonces hay unos temas a desarrollar que uno le puede decir a su pareja qué no le gusta de su pareja o en qué estamos fallando, porque a veces nosotros como que no nos damos cuenta de las cosas, entonces ahí que llegó el tema, entonces yo le dije a Juliana, a mí no me gusta de ti que eres muy lenta. Sí, yo soy muy despaciosa en Sí. mis rutinas. Entonces tenemos que sí aprender también a manejar esas cosas porque yo soy acelerado, suena la alarma, me despierto y de 5 a 5 y 10 hay que hacer esto, de 5 y 10 a 5 y media ya tiene que haber ido esto, a las 6 ya tiene que hacer esto y yo manejo mi tiempo así y a mí se me facilita hacer así porque si yo no lo hago así, no lo cuadro, yo me vuelvo un 8 y no hago nada. Sí, son como acuerdos entre pareja. Y pues en el tema de la comunicación, así como dice mi esposo que nosotros hablamos, hay que ser intencionales en la comunicación. O sea, no puedo esperar a ver en qué momento mi esposo quiere escucharme. o no puedo, o mi esposo no puede de pronto esperar a que yo me calle para poder él hablar. Respecto a ser intencional en la comunicación, significa en que tenemos que buscar espacios como pareja para poder hablar y hablar de cosas serias. Y que día él se molestó un poquito porque yo llegué, estábamos en el carro y bueno, me dice mi esposo que sacaran a Manuela de MasterChef. Entonces yo lo volteé a mirar y le dije, ¿y a mí qué me importa? A mí eso no me interesa. Hay temas más serios para hablar. No nos pongamos a hablar de esas cosas porque nosotros como pareja tenemos cosas más importantes que hablar. A veces uno sí puede hablar de cosas superfluas o, por ejemplo, ya le decía, hablemos de eso cuando estemos viendo MasterChef, pero ahorita tenemos que hablar de otras cosas más importantes. Entonces hay que ser intencional en el momento de hablar, no simplemente dejar como el espacio, a ver cuándo sale un espacio para hablar o simplemente pasar los días y nunca sentarse a hablar. Y entonces respecto a ese tema de ser intencional para hablar, yo quiero compartirles nuestra experiencia durante nuestro proceso de pareja. Cuando nosotros decidimos casarnos, fuimos y hablamos con el pastor Marlon, ¿te acuerdas? Sí, con el pastor Marlito. De la Alianza Cristiana de San Cristóbal. Él fue un muy buen líder para mi esposo, pues que ya no nos acompaña. En ese momento yo asistí a la Alianza Cristiana y mi esposa estaba acá en la Huelellana. Estábamos en la Huelellana y mi esposo estaba con sus pastores, pero fuimos a comunicarle que queríamos casarnos al pastor Marlon. Y él nos puso a hablar de temas sensibles, entonces es la intencionalidad de la comunicación, ¿sí? De poder hablar de cosas de pronto que entre los dos no íbamos a hablar, ¿sí? Porque eran temas que no habíamos pensado porque estábamos muy enamorados y él me dijo, usted es profesional, usted tiene no sé qué, su papá siempre la ha tenido, ¿qué van a hacer si de pronto César no puede cumplir todos estos requisitos que su papá ha llenado? Y me hizo pensar. Y eso fue un buen momento para tener una comunicación intencional. Y me imagino que a ti también te dijo otra parte de cosas importantes. Sí. Y yo, ay, sangre de Cristo, ayúdame. Claro, él le dijo, porque tú me contaste que le dijo, bueno, y usted sabe que la mamá de Juliana es de un carácter fuerte y es probable que ella sea muy parecida. Sí, que de pronto ella sea la que mande en la casa y yo le dije... ¿Qué vamos a hacer? No, mentiras. Entonces nos puso el tema y pudimos como novios en ese momento hablar de los temas difíciles y nos dispusimos para hacer el curso matrimonial, ¿te acuerdas? Sí, el algo prematrimonial. que fue muy, muy importante y es súper importante, ¿verdad? Es algo que nos ayudó muchísimo. Porque nos puso temas, por ejemplo, como de la sexualidad.
Y es más, se nos olvidaron hacer algunos temas que no contemplamos. ¿Qué pasaría si no podemos tener hijos biológicos? ¿Qué haríamos? Eso no lo contemplamos. Entonces, como no lo contemplamos, pues digamos que eso quedó como en el aire. Y conozco parejas que no hablaron, por ejemplo, del tema de tener hijos. Y llegó un momento en que la chica dijo, yo quiero tener hijos, ¿cuándo vamos a tener hijos? Y el muchacho dijo, no, yo no quiero tener hijos, eso no está en mi proyecto de vida. Y grave porque se rompió la relación, terminaron en divorcio, qué tristeza, pero fue quizá porque no fuimos intencionales en la comunicación, ¿sí? Entonces la sugerencia para los novios es, hagan una lista de preguntas difíciles. Sí, y de verdad, eso hay que hacerlo porque eso a futuro les va a ayudar mucho. Entonces, de verdad, no se guarden nada. Es mejor, Díganlo, es mejor. díganlo porque la pareja pues no se tiene que guardar nada. Entonces, si van a hacer las cosas bien, hágala desde un noviazgo, siendo muy claros y directos, y diciendo no me gusta esto, si me gusta esto, ¿qué va a pasar con esto? Bajo la asesoría de unos pastores, porque pues tampoco uno puede ser tan cruel de ir y de pronto revictimizar a una persona que sufrió alguna situación. Entonces sí, pues lo mejor es bajo la asesoría de unos pastores, de personas que nos ayuden a hacer esa comunicación un poco más efectiva. Nosotros, por ejemplo, somos intencionales en la comunicación cuando vamos a retiros de pareja. Desgraciadamente, a causa de la pandemia, pues ya no se hacen retiros de pareja, pero esos tiempos fueron muy importantes para nosotros, fueron como un oasis. Sí. Fueron tiempos en que los dos nos permitimos hablar de cosas difíciles también. Sí, me acuerdo, a modo chiste, aprovechemos que había pues los hombres empezaron a hablar los pastores y que llegó el tema de que las mujeres, que le planchen las camisas bien a los hombres, así, cosas así. Entonces Juliana me dice, ay, yo no te quemo la ropa. Yo le digo, mi amor, es que tú no planchas en la casa. Yo no plancho, no quemo ropa porque yo no plancho. Sí, pero a modo chiste, pero realmente esos encuentros, esos retiros, ¿cómo nos sirven? Es un refrigerio para nuestras vidas. Sí, es muy sano. Quizá ahorita no tuvimos retiro, pero de aniversario mi esposo me invitó a un hotel y estuvimos un tiempo solos y fue un tiempo de refrigerio para los dos. Y en ese tiempo pudimos sentarnos y hablar de las cosas lindas y buenas que hemos tenido como esposos y también de los momentos difíciles que nos han enseñado y nos han hecho crecer como pareja, como dice aquí el programa que tenemos en YouTube y en Facebook, Creciendo Juntos. Así es. Todos los martes a las 8 de la noche, ¿no? A las 8. Entonces, la invitación para el próximo martes, que seguramente viene una pareja con muy buen tema. Y lo otro, espérame, aquí termino, los cursos de crecimiento matrimonial. Hay muchos cursos y ahorita en internet hay muchas cosas, pero César y yo lo que hacemos es, nos ponen lecturas, a veces es difícil, uno está cansado, que día terminamos a las 12 de la noche de leer una información que teníamos pues también de comunicación en la pareja, pero nosotros nos tomamos ese tiempo y nos ponemos a hablar y entonces yo le digo, sí, mira, tú tienes tal y tal, y él me dice, sí, tú también tienes. Entonces nos permitimos esos espacios para hablarlo y de pronto no tener que a veces discutir delante de los niños cosas de pareja, porque como a veces las parejas no se dan esos tiempos, no se permiten ser intencionales con su comunicación, entonces son comunicativos delante de los niños, se pelean, se dicen cosas que no son preciso delante de los niños y esa no es la idea, ¿sí? Y bueno, un sitio también para tener estas charlas sería viendo este programa de Creciendo Juntos, que Todos los martes a las 8. todos los martes a las 8. ¿Cuál es la idea? Uno lo ve y va hablando con la pareja de lo que están diciendo y vamos hablando de lo que ustedes pueden estar hablando en este momento de lo que nosotros estamos diciendo y diciendo están locos o
o precisamente tener ese espacio como pareja, terminar el creciendo juntos y sentarnos como pareja y pedirle a Dios que nos diga en qué como pareja podemos mejorar gracias a este programa. Así es, entonces tenemos que hablar bien las cosas, saber decir las cosas también muy importante y hablar todo en su momento. Algo que también nos ha servido, que es un tipcito para las parejas, es que mi esposa sale los viernes con sus primas. Es una noche de primas que a mí Bueno, me de encanta. vez en cuando, Sí, tampoco sí, es que de vez sea en cuando, pero todos los días. lo has empezado a hacer y eso también sirve a la pareja porque sirve a oxigenar, cambiar de ambiente, llegas contenta, yo también me voy a ir a jugar fútbol en las noches, entonces ya también tenemos esos espacios en que podemos hacer las cosas y no siempre llegar a lo mismo. Sí, porque somos individuos, ¿no? Cada uno, o sea, no se trata de todo el tiempo estar juntos ahí, mejor dicho, pegados el uno al otro, sino tener esos espacios cada uno. En Efesios 4:2 nos dice la palabra de Dios: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Sí? La comunicación debe ser así, con humildad, con mansedumbre, soportándose, con paciencia y en amor. ¿Sí? Ese es el vínculo perfecto. El amor es el que nos permite tener ese tiempo de tolerancia, que aunque mi esposo esté cansado de pronto de todo su día de trabajo, de quehaceres, de todo lo que hace, y yo llegué con ganas de hablar, él tenga la paciencia, como dice aquí la palabra, la humildad y la tolerancia, y el amor conmigo, porque él lo hace, de escucharme y escucharme de manera empática. Entonces, eso te lo agradezco porque tú sí me permites esos tiempos en que yo puedo como desahogarme y yo que hablo un poquito, me permites hablar y siento que es como mi respaldo. Mi esposo es el que me escucha y si yo estoy hablando de algo, él ya sabe de lo que estoy hablando porque yo ya se lo dije a él y él me escuchó y no dice de qué está hablando esta señora. Sí, quiere tener a su mujer contenta. Sí, no, algo que he aprendido, ¿verdad? Es a escucharla. Sí, antes yo me desesperaba, no me gustaba. Dije, ay, Dios mío, porque pues yo era de que a mí en mi casa, pues a mí en mi adolescencia y eso, pues a mí nadie me controlaba, nadie me decía, oiga, venga, no, pues yo perdí a mi papá a los 5 años y mi mamá fue la que me sacó adelante, pero yo no le decía nada a nadie, entonces pues para mí yo no le escuchaba ni los problemas a nadie, pues no me importaba. Entonces llegar ya al matrimonio, que ella viene de su familia, que todo se cuenta, que todo lo hacen en familia. Por ejemplo, para mí fue una tortura china, eran los paseos o era el dormir tarde, porque yo dormía a veces casi todo un día, solo me levantaba a comer, a desayunar, a almorzar y ver películas, y era así, y que me gustaba dormir tarde, y ella ya a las 7 de la mañana, uy, ya dormí mucho. ¿Cómo así que ya dormí mucho a las 7 de la mañana? Eso era para ella, era dormir tarde, y yo, uy, no soy. Y que de pronto yo soy como más reservado en mis cosas, y como fui hijo único, entonces cuando salíamos, pues a mí me gustaba era pues salir con ella, ¿sí? Pero entonces ella invitaba, no es que uno los odiara ni nada, sino que empecé a meterme en el ambiente de ella y en su familia, que salir todos juntos, y yo dije, ay, Dios mío, qué mamera salir todos juntos, ahora ¿para dónde es que vamos? A mí me gustaba controlar mi tiempo, voy a hacer esto de tal hora, y he aprendido que pues hay que disfrutar los momentos y que si vamos todos en familia, pues gocémonos todos en familia. Sí, obviamente también yo aprendí a respetarle esas ganas de estar solo en casa, de que no haya nadie, sino solamente pues la familia. Y he aprendido también a disfrutar esos espacios donde estamos nosotros solos. Pero si no hubiéramos tenido como esos tiempos en que precisamente hablábamos y él me decía, yo no gusto de todo este montón de gente. Si no hubiéramos tenido esos tiempos para hablar, pues simplemente se nos hubiera vuelto una tortura
porque éramos tan diferentes que si no hubiéramos podido comunicarnos de manera adecuada, ya no tendríamos matrimonio. Porque la comunicación permite llegar a acuerdos. Y eso es lo que la ventaja de los seres humanos es que podemos decir lo que sentimos, expresarnos, y esa expresión nos permite llegar a acuerdos y tener ese amor y esa unidad que Dios nos promete. Pero esto no es obra de nosotros, no es obra ni de César ni de Juliana. Nosotros somos personas, yo le digo a la gente, yo no soy ningún terrón de azúcar, soy una persona, me considero, como dice Pablo, de los más pecadores. Pero nuestro Señor, ese Dios que de pronto hoy estás necesitando, está esperando para que tú ores, y te lo digo a ti mujer, a ti hombre, a ti muchacho, a ti que estás escuchando esta palabra diciendo, bueno, y estos dos aquí hablando de la comunicación, pero yo ni siquiera tengo pareja. Pues Dios está abierto a escucharte y a ser el mejor oyente que existe en todo el universo. Él es el mejor oyente porque Él nos escucha cada palabra que decimos. Y Él es el mejor oyente porque Él sí sabe ser pronto para oír y tardo para hablar, y tardo para airarse, y tardo para hablar porque a veces decimos, Señor, ¿por qué no me respondes? Pues porque para Él el tiempo es inexistente. Él trabaja en su tiempo y Él tiene la sabiduría para darnos esos espacios de sus silencios y aprender. Y debemos ser receptivos a esa bendición que Él nos da a través de su comunicación. La comunicación que hay entre César y yo es porque nos podemos comunicar con nuestro Dios, con nuestro Padre, con nuestro hermano Jesús, y el Espíritu Santo es el que nos une y nos lleva a esos momentos de amor y de comunicación efectiva. Entonces, para nosotros es muy importante decirles esto, no es que César y Juliana sean los perfectos. Los más santos. No somos los más santos. Somos redimidos por Jesús. Y a través de esta redención hemos podido acercarnos a su palabra y en un solo versículo encontrar la sabiduría de Él. Él nos habla, porque hay gente que dice, es que Dios no me habla. Claro que Dios te habla a través de su palabra. Pídele antes de leer la palabra que te dé sabiduría para escucharlo. Y tú lees la palabra en el orden que es conveniente, que es desde Juan, y vas a escuchar claramente la voz de Dios, claramente la voz de Jesús diciéndote que lo traigas a su vida, que lo hagas el tercero, porque aquí hay un tercero entre los dos. Así es, a mí me costó al principio que empecé a conocer la palabra y todo eso, y una vez me tocó decirle a Jesús así, a mí no me gusta orar, a mí no me gusta leer la palabra, me parece aburrido, sí, yo llegué a ese extremo que le dije a él eso, sí, porque a veces uno en esos momentos me sentía así como solo, vacío, y me tocó decirle a Jesús, no es que no me gusta orar, no me gusta leer la palabra, no sé, no me motiva nada. Y él poco a poco fue llenando eso, por eso es la comunicación, seamos directos con Dios, seamos directos con nuestro Señor Jesucristo, que no nos va a pegar en el momento, ¿cómo así que no le gusta esto? No, tenemos que ser directos porque Él es nuestro Padre, Él nos ama, Él nos escucha, Él nos conoce, Él sabe todo lo que tenemos adentro, y los hombres a veces porque nos creemos hombres, entonces nos tapamos, no decimos nuestras emociones y guardamos tantas las cosas que en un momento yo exploté con Juliana, ¿cierto? Me puse loco en un momento en que yo dije, ya no aguanto más, y creo que ese día grité, y ese día como que se cayó un platico por ahí porque estaba así. Entonces, a mí poco a poco todo esto lo he creciendo juntos con mi esposa, empezando a hablar, miren, no nos callemos,
hablemos qué no nos gusta, qué sí nos gusta. Y digámoselo a Dios también. Él es el mejor oyente. Exactamente, y el mejor consejero. Entonces, amada familia, les damos gracias por estar en este tiempo, haberse tomado un tiempo de crecimiento para ustedes. Le pedimos y le rogamos a Dios que sea Él el que abra sus corazones. No sé si quieres orar. Sí, y algo que aprovecho este momento de creciendo juntos, invitemos a más personas. Miren lo importante que es para nuestras vidas, para la relación como pareja. Díganle al primo, díganle al vecino, mira, empiecen a, si no quieren una iglesia cristiana, empiecen a escuchar. Eso ayuda, Dios hace la obra, Dios es el que nos ayuda y nosotros estamos muy contentos aquí por este programa, por este espacio de Creciendo Juntos, los martes a las 8 de la noche. Entonces vamos a hacer una oración. Padre Santo, te damos gracias, Señor hermoso, por este momento. Gracias porque tú nos ayudas, porque tú nos bendices, porque tú guías nuestras vidas, Papito Dios. Estamos agradecidos contigo, Señor. Tú nos guardas de todo peligro, Señor, que aún no nos damos cuenta de las cosas que pasan afuera. Y tú siempre por tu misericordia, por tu grandeza, tú nos ayudas, tú nos levantas y tú nos guardas, Señor, de todo malestar, de toda enfermedad, hasta de la muerte, Señor, Papito Dios. Te pedimos, Señor, que nos uses como instrumentos, Señor, y aquellas personas que nos están viendo, pedimos que seas tú, Señor, sanando, restaurando los hogares y que este espacio, Señor, lo aprovechemos al máximo. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hasta luego, familia. Hasta luego.